Vamos a ir a nuestras Biblias en esta tarde para ir cerrando la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Estuvimos transitando la primera carta hasta hace un tiempo atrás y luego más adelante estuvimos empezando la segunda carta y por la gracia del Señor llegamos a los últimos versículos. Estamos ahí en el capítulo número 3 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y hoy vamos a leer o a desarrollar el versículo número 14 y el versículo número 15 en esta tarde. Pero como bien veníamos viendo en las enseñanzas anteriores, a partir del versículo 6 aproximadamente de este capítulo, nosotros pudimos ver cómo el apóstol Pablo exhortaba a los tesalonicenses a que se apartaran de todo aquel hermano que andaba desordenadamente o que anduviese desordenadamente. Y si Pablo hacía esta advertencia es porque seguramente había hermanos que estaban andando de manera desordenada en su vida particular, quizás en su vida también congregacional, porque generalmente cuando suceden estas cosas, que alguien vive de manera desordenada, quizás lo hace en la intimidad, quizás lo hace en el ámbito de su vida personal, pero muchas veces eso se traslada al público, vamos a decir, y todos pueden verlo. Y este era uno de los casos, porque Pablo les venía exhortando a muchos de ellos a causa de que no trabajaban. Ese era el problema. Y no solamente no trabajaban porque muchos creían que venía Cristo y entonces estaba cercana a la segunda venida, por lo tanto muchos pensaban, ¿para qué vamos a trabajar? Sino que este problema no era solamente a causa de ese pensamiento, sino que ya desde antes de eso, de que Pablo les explique sobre la segunda venida de Cristo, ya había muchos que tenían la costumbre de no trabajar. Por lo tanto, era como un patrón en algunos manejarse de esa manera, vivir de esa manera. Entonces Pablo empieza a exhortarlos a muchos de ellos para que los que no vivían así se aparten de aquellos que sí vivían así, de los que vivían así, desordenadamente, ¿no? Refiriéndose a los que no tenían disciplina, refiriéndose a más particularmente a aquellos que se dedicaban a vivir de una manera, vamos a decir, en la cual terminaba siendo una carga para los demás también. Porque claro, alguien que no trabajaba necesitaba o necesita hoy día también cubrir sus necesidades, como cualquier otra persona. Pero al no trabajar, esa carga se le imponía, vamos a decir, o iba sobre aquellos que estaban viviendo ordenadamente. Estas personas eran indisciplinadas con respecto a sus trabajos terrenales, pero también con respecto a lo espiritual, porque aquel que no entiende o que no entendía en ese momento lo que Dios había preparado desde la creación en cuanto a que el hombre tenía que trabajar, entonces espiritualmente también estaba equivocado, porque no entendía lo que Dios decía. Por eso Pablo empieza a exhortar a estos hermanos y decirles que no estaba bien la postura y la conducta que ellos estaban tomando. Pablo de alguna manera también se ponía de ejemplo. Esto es algo que nosotros vimos en versículos anteriores, ¿no? Era un ejemplo, él y sus colaboradores eran un ejemplo para estos hermanos, para los de Tesalónica. Cuando precisamente le decía que tanto él como aquellos que estaban trabajando en el ministerio con Pablo, sus colaboradores no vivían desordenadamente, sino que ellos con sus propias manos trabajaban bien duro para no ser carga a ellos.
Entonces, no solamente los estaban exhortando a que debían trabajar, que era necesario y que era de un carácter de cristianos trabajar, sino que ellos también se ponían de ejemplo, como aquellas personas que sí trabajaban, para que ellos puedan imitar ese ejemplo. Por otro lado, también Pablo les comentaba de qué manera habían trabajado, o de qué manera trabajaba Pablo y sus colaboradores. Y esto lo sabemos porque sabemos que ellos dedicaban su vida más al campo espiritual como lo más importante, pero también desarrollaban sus tareas terrenales como cualquier otra persona. Pero Pablo dice en uno de los versículos que trabajaban con afán y fatiga, de día y de noche. No solamente le decían que ellos querían ser ejemplo para ellos, sino que les explicaba de qué manera trabajaban ellos. Y no era que llevaban adelante sus tareas, tanto en el campo espiritual como el terrenal, así nomás vamos a decir, como sin importarle lo que estaban haciendo, sino que dice que trabajaban con afán y con fatiga, día y noche. Y esto parece ser un detalle menor a veces, pero está dando las características de alguna manera de cómo ellos llevaban adelante sus tareas. No olvidemos todo el contexto, ¿no? En Tesalónica, por ejemplo, que había un contexto de persecución, una iglesia que arrancaba y no había arrancado mal espiritualmente, pero que habían caído en ciertas controversias esperando la venida de Cristo. Dentro de todo ese ámbito y de la persecución y de los problemas que podía haber, Pablo les dice que ellos trabajaban con afán y con fatiga día y noche. Llevaban sus tareas de esa manera, en los dos ámbitos, en el ámbito secular y en el ministerio también. Y este no es un dato menor a considerar lo que ponen ahí, lo que pone la Escritura, lo que nos hace ver la Escritura en medio nuestro. Porque esto nos tiene que hacer sonar la alarma cuando lo escuchamos. Esto es lo que tiene que mostrarnos a nosotros, es que cuando nosotros tomamos una tarea en este mundo, tanto sea espiritual, en el ministerio, en la iglesia, o un trabajo secular también, un trabajo que tenga responsabilidades, también nosotros debemos llevarlo adelante de esa manera. Debemos hacerlo con empeño, con ánimo, no afanados. No que el trabajo sea lo más importante en nuestras vidas, pero sí llevar adelante esa responsabilidad con ánimo, siempre pensando en avanzar, primero en el campo espiritual, dándole la gloria a Dios en nuestras actividades, a pesar de los cansancios lógicos, ¿no?, que puede haber y que pueden venir, pero siempre manteniendo el mismo rumbo, el rumbo que Pablo les estaba mostrando, ¿no? Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, dice el versículo 7, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Esto es una lección tanto para los tesalonicenses como para nosotros también. Porque Pablo aquí no solamente está animando a trabajar, sino a que lo hagan de esa manera. Cuando él y sus colaboradores se ponen de ejemplo de qué manera hay que trabajar, porque ellos o muchos de ellos no lo hacían, no le está diciendo solamente hay que trabajar y cierra la conversación, sino que hay que trabajar de esta manera, ¿no? Hay que llevar adelante las tareas y lo espiritual, y la tarea espiritual interiormente en cada uno de nosotros, de esta manera. Porque a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, en oportunidades nosotros pensamos que el solo hecho de estar en el lugar del trabajo, o de concurrir horario, o de llegar hasta ese lugar, es todo lo que tenemos que hacer. Y sin duda no es así. Sin duda no es así. A veces creemos que con cumplir ciertas pautas ya es todo.
Pero sin embargo, aquí Pablo está poniendo un concepto aún mayor. Está poniendo el trabajo, pero con algunas características. Está diciendo que hay que llevarlo adelante con afán, con entusiasmo, ¿no? Y claro que va a traer fatiga. Claro que sí. Pero de esa manera. Y en el campo espiritual también es así. También debiera ser así. Ese concepto que debe reinar en el cristiano es trabajar con afán, porque eso es considerado mucho mejor por Pablo y por el mismo Señor, porque sabemos que la palabra del Señor proviene del mismo Espíritu de Cristo. Ahora, si Pablo y sus colaboradores hubieran querido, podrían haber usado los recursos de la iglesia de Tesalónica tranquilamente. Pero ahí dice, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho de hacerlo, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que no nos imitaseis, para que nos imiten. Entonces ellos podrían haberse tomado del derecho de utilizar los recursos en la iglesia de Tesalónica para sus necesidades, pero prefirieron trabajar y rehusar a ese derecho para que ellos puedan imitar una buena conducta, ¿no? Y que ellos no piensen o justifiquen su conducta de no trabajar porque miren cómo hacen ellos. Ellos se sirven de la iglesia. Bueno, al ver Pablo esta condición y esta conducta de algunos, prefirió no tomar los recursos que, vamos a decir, por derecho podía tener, ¿no? Sabemos que la palabra habla de esto, que aquellos que trabajan para el Evangelio deben vivir del Evangelio, o sea que no era nada que estaría mal si Pablo lo hubiera hecho, pero prefirió no tomarse de ese derecho para dar un buen ejemplo. Así que Pablo, ya viendo la realidad de que algunos no trabajaban y otros que se tomaban de la venida de Cristo para justificar esa conducta de no trabajar, les vuelve a exhortar y les dice que si no trabajaban, entonces que tampoco coman. Si no trabajan, entonces no coman. Y volvemos a lo que decíamos al principio. Nosotros tenemos que recordar, y ellos debieran haber recordado, que el hombre desde antes de caer en pecado tenía de parte del Señor la responsabilidad absoluta de trabajar. Si nosotros vamos al Génesis y vamos a la charla, vamos a decir que Dios tenía con Adán, le decía que tenía que administrar y utilizar y llevar adelante todo lo que el Señor le había dado para administrar y trabajar, labrar la tierra. Por lo tanto, esto se hizo más pesado a causa del pecado. Pero de principio era así. Entonces hay que recordar que el hombre desde antes de caer en el pecado tenía esa responsabilidad. Y no solo de trabajar, sino que trabajando, darle la gloria a Dios con su trabajo. Por lo tanto, Pablo no les está diciendo a esos que no trabajaban nada nuevo, sino que les está animando a que vean sus pecados frente a lo que Dios estipula para el ser humano. Y que si esto no lo hacían, si esto no lo llevaban adelante, entonces no tenían derecho a comer. Porque claro, uno trabaja para tener un crédito de ese trabajo, un salario justo y salvar sus necesidades con la ayuda de Dios. Pero si esta gente no quería trabajar, no es que no podía o estaba impedida físicamente, sino que no querían trabajar por la razón que ellos pongan, o por la razón que ellos creían que era lógica o justificable para no trabajar, entonces Pablo le dice, si no trabaja, que no coma. Y uno puede decir, es una declaración fuerte la de Pablo. Es una declaración de un hombre que no es sensible.
Es una declaración de un hombre que es muy duro con lo que está diciendo, ¿no? Sin duda, alguien puede pensar así. Pero cuando nosotros nos acercamos al versículo 14, uno de los que vamos a ver en esta tarde, vuelve a ratificar esa postura. Vuelve a ratificarla. Y lo hace de manera enérgica. O sea que vuelve a ratificar lo que venía diciendo. No es que se le escapó ese comentario o fue malicioso al decir, el que no trabaja no coma. No, no, no. Estaba bien consciente de lo que estaba diciendo Pablo. Ellos no podían pretender que sin trabajar o sin llevar adelante ningún tipo de tarea, encima que estaban en esa situación, pretendían ser una carga para aquellos que trabajaban o para la iglesia misma. Y servirse de esa iglesia para satisfacer sus necesidades. Nunca esto es así. Nunca esto es así, ni siquiera en nuestros tiempos es así. Hoy día esto no puede ser así. Aquel que por alguna cuestión física, aquel que por alguna necesidad imperiosa no puede trabajar, la iglesia, en una actitud de piedad y de misericordia, debe ayudar a ese hermano a poder salir a flote hasta que el Señor ponga otra cosa o muestre otra cosa. Y no hay duda que debe ser así. Pero si el hermano no quiere trabajar sin ninguna razón lógica para no hacerlo, entonces Pablo o Dios en boca de Pablo dice, entonces no coma. Por lo tanto, estos hermanos no tenían que ser una carga monetaria ni material para la iglesia. Y estos son conceptos que nosotros debemos incluir, porque a veces nos preguntamos cuál es el límite de la ayuda y de la misericordia que la iglesia tiene que llevar adelante en ciertos aspectos o en ciertas realidades. ¿Hasta dónde la iglesia tiene que ser misericordiosa? Por supuesto, siempre. Cristo fue misericordioso, siempre. Pero hay ciertas situaciones puntuales y ciertas realidades que nos deben llevar a meditar. Y esta es una de ellas. Y Pablo es claro. No quiere trabajar, entonces no coma. Y ese no coma, de alguna manera, le está diciendo a la iglesia, por lo que vamos a ver en el versículo 14 y 15, no se pongan mal por esto. Porque esto es para que la persona se dé cuenta de su falta, de su falla y de su pecado y pueda volver en sí. No podían pretender estas personas que sin trabajar la iglesia salve sus necesidades. No estaba bien. Ese es el camino en cuanto a esta orden de Dios. Y nadie debería eludir esta responsabilidad de trabajar. Pero cuando nosotros vemos que estas cosas pasan dentro de la iglesia, con alguno de los hermanos o con alguna visita que está llegándose a la iglesia ya por un tiempo determinado, buscando membresía, vamos a decir, bien unidos a la iglesia, y tiene esta conducta o esta postura diciendo entender del Evangelio, entendiendo las verdades doctrinales y lo que Dios dice al menos de manera general en su palabra, y que por alguna cuestión vive con esta conducta sin querer trabajar o dejando varios trabajos uno atrás del otro, vamos a decir, y diciendo a la vez que es un cristiano, que quiere aplicar la palabra de Dios en su vida, pero en realidad no lo está haciendo, entonces hay una clara evidencia que tiene una gran desconexión con la palabra de Dios. Porque cuando nosotros decimos entender algo de la palabra, pero no lo llevamos adelante, entonces en realidad no entendimos lo que Dios dice.
Y esto es lo que le estaba pasando a muchos ahí en Tesalónica. Estaban en el medio de la congregación, participaban en las reuniones, estaban juntos, pero algunos no trabajaban. ¿Y cómo puede ser, entendiendo lo que Dios dice, que algunos no quieran trabajar? Bueno, esto es lo que está atacando Pablo desde versículo 6 en adelante. Sin embargo, este no era el único problema, sino que al estar ociosos y sin trabajar, se entrometían en lo ajeno, quizás pasando bastante tiempo en las casas de muchos otros, casas ajenas, charlando un montón de temas, participando en charlas, y muchas veces esas charlas se transforman en murmuraciones, porque cuando la mente no tiene nada para hacer o no está ocupada, o por lo menos buscar en mantenerse ocupada en algún trabajo o incluso en el trabajo espiritual que tenemos en nuestras vidas cristianas, el pecado es el que ocupa el lugar de ese vacío en la mente. Y entonces se comienza a vivir de una manera desordenada, como lo que está planteando Pablo en estos versículos anteriores, y sin ningún fruto. Y esto a pesar de estar rodeados de cristianos, ¿no? Puede pasar igualmente. Esta realidad de algunos ahí puede ser la realidad de muchos hoy día también. Entonces esta es una posición por una conducta difícil y que trae consigo muchas consecuencias, muchísimas consecuencias. No solamente la necesidad material de satisfacer las cosas necesarias, ¿no? Sino que trae muchísimas consecuencias, porque principalmente se está transgrediendo lo que Dios dice. Y eso es de mayor consecuencia que una cuestión material. Por eso Dios nos envía a trabajar, para tener nuestro sustento, para que en el trabajo le demos la gloria a Él también, y para que haya dignidad en nuestras vidas. Y que así, como dice también en versículos anteriores, en el versículo 12, podamos tener nuestro pan con el fruto de la labor de nuestras manos, sosegadamente, en paz, ganando nuestro propio dinero, comiendo nuestro propio pan. Entonces, hermanos, como hemos visto en miércoles anteriores, este es el contexto de lo que está hablando en los últimos versículos Pablo. Algunos creyentes habían dejado de trabajar y se habían puesto a vivir de manera irresponsable, usando muy mal la gracia que hay en Cristo. Y en estos versículos finales que nosotros vamos a ver muy rápidamente, lo que está tratando de hacer Pablo es equilibrar en amor, en corrección, en perseverancia y en disciplina a estos hermanos, recordándoles cómo se debe comportar una iglesia sana, o al menos todos los que conforman esa iglesia local. Y les decía que en esta tarde íbamos a desarrollar el versículo 14 y el versículo 15, pero no puedo dejar de lado el versículo número 13, que dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No os canséis de hacer bien. Porque Pablo, después de haber ordenado a los ociosos y rebeldes que trabajen con sus manos, ahora se dispone a hacer esta exhortación. Primero habla a aquellos que no son parte del problema, los del versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Les anima a no cansarse de hacer el bien, para luego después, en el 14 y el 15, terminar con una exhortación firme
a qué deben ocuparse o en qué deben ocuparse los que siguen desobedeciendo. Especialmente luego de haber sido avergonzados con la lectura de esta carta, porque cuando se leyó esta carta en público en Tesalónica, seguramente en medio de los que estaban escuchando estaban los que no trabajaban. La mayoría no debía relacionarse con estas personas, pero al hacerlo, esta misma mayoría no debía olvidarse que estos mismos ociosos seguían siendo parte de la iglesia. Es una situación un poco controversial, porque Pablo les dice, bueno, amonestadlos, no estén con ellos, señálenlos, háganles ver el error, sepárense, pero ojo, siguen siendo hermanos de la iglesia. Siguen siendo hermanos de la iglesia. Se les debía advertir como hermanos. Pero ahora iba a ser con más énfasis. Y por eso empieza diciendo en el versículo 13, no os canséis de hacer el bien. Lo que hace Pablo, empieza animando a los creyentes. Los empieza animando a los creyentes fieles, a los que más o menos iban bien en su camino espiritual. Pero que estaban en medio de la injusticia y del mal testimonio de otras personas, que eran los que no querían trabajar. Entonces, Pablo les dice, no se cansen de hacer el bien, porque Pablo estaba viendo que podía haber un peligro en ellos a desanimarse por lo que hacían los demás. Podían caer en un desánimo por los que estaban haciendo aquellos que estaban en la misma congregación. Cuando Pablo habla a esta iglesia, tanto a la mayoría como a los pocos que estaban perturbando la paz, lo que hace es poner una orden, un imperativo, que es aplicable a todos en general. O sea, la exhortación que viene por delante es para los que andaban bien y para los que andaban mal. Para los que estaban espiritualmente firmes, vamos a decir, y caminaban bien y trabajaban, y para los que no trabajaban también. Porque de alguna manera Pablo está usando este versículo número 13 como una guía, ¿no? Como un encabezado, para dar algunas pautas finales para los ociosos, pero con el fin de que la iglesia también sepa lo que tiene que hacer en estas situaciones. Porque la situación de la falta de trabajo en algunos estaba. Y Pablo se las estaba mostrando. Dios mismo le estaba mostrando esta conducta de algunos, pero la iglesia frente a esta conducta tenía una responsabilidad de exhortar a estas personas. Entonces el llamado de atención era para todos en general. Pablo dice, ustedes no se cansen de hacer el bien. Y este es otro tema importante, ¿no? Porque en la historia de la iglesia, uno de los errores más comunes e inconstantes de las iglesias en general es el hecho de que el pueblo de Dios esté más preocupado por hacer lo correcto que lo que está bien. Y muchas veces por hacer lo correcto no obedecemos lo que Dios dice. Muchas veces creemos que lo correcto es lo que está bien, pero no verificamos si lo que está bien para Dios es correcto dentro de la iglesia. Y es por eso que muchas veces también se involucran un montón de métodos para llevar adelante la obediencia en la iglesia, o llevar a las personas a Cristo, o lo que sea que se quiera encarar. Y la verdad es que no sabemos si eso es lo que Dios quiere, o si está bien. Entonces, el gran error en las iglesias hace muchísimas décadas es que a veces se busca solamente hacer lo correcto. Pero acá Pablo está instando en el versículo 13 a que no se cansen de hacer bien, o el bien que Dios tiene,
el bien con respecto a la palabra, el hecho de ser responsable frente a la obediencia a lo que Dios envía. Por eso, ese es un grave problema en las iglesias. A veces estamos más preocupados por hacer lo correcto que hacer lo bueno. Y a veces por hacer lo correcto se abandona la idea de hacer lo bueno o lo que está bien. Lo bueno casi siempre es lo correcto. Casi siempre, pero no siempre. No siempre. Y Pablo les está diciendo, no se cansen de hacer el bien, no lo correcto, el bien. Es por eso que a veces no se corrige el pecado en las iglesias. Porque hacer algo bien sería corregir el pecado. Y esto es lo que Pablo está tratando de explicarles a los que andaban bien. Ustedes deben corregir esta situación. Deben corregir esta conducta. No pueden dejar pasar el pecado. Pero a veces en las iglesias dejamos pasar varias cosas. La exhortación de Pablo aquí es actuar. No a quedarse pasivos. No a ver el pecado y dejarlo pasar, sino actuar. Y creo, de acuerdo al contexto, que muchos podrían haber caído en el cansancio o en el desánimo de ver a personas dentro de la congregación que nada les importaba de lo que Dios decía. O por lo menos en el tema del trabajo, ¿no? Y esta es una realidad que a nosotros, digamos que nos viene seguido, ¿no? A nuestras vidas. En bastantes oportunidades. Cuando vemos que algunos no andan conforme al Evangelio de Cristo dentro de la iglesia local. Puede producir un desánimo. Puede producir un cansancio. Es más, lo produce muchas veces. ¿Cómo puede ser que haya que decirle al hermano tantas veces las mismas cosas? ¿Cómo puede ser que caiga tantas veces en las mismas cosas? O para nosotros mismos. ¿Cómo puede ser que yo caiga tantas veces en las mismas cosas? Entonces el ánimo de Pablo es que hay que actuar, hay que confrontar, porque hay muchos que no andan conforme al Evangelio. El ánimo es a que la obediencia no dependa de la respuesta de los otros, sino de nuestra fidelidad a Dios. Porque cuando nosotros tratamos de que nuestra respuesta sea en base a la fidelidad de los demás, entonces nos vamos a quedar sin respuestas. Porque esa fidelidad generalmente es infidelidad de parte del ser humano a causa del pecado, por más que seamos hijos de Dios. La obediencia no tiene que tener que ver, vamos a decir, con lo que hacen los demás, sino con ser fieles a Dios. Y ser fieles a Dios significa actuar frente al pecado, porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Y por otro lado, el bien que hay que hacer no parte de una emoción de momento. No es una cuestión de emociones esto, ¿no? Sino es una decisión que debemos tomar todos los días, porque todos los días Dios nos va a decir lo mismo. Si abrimos este capítulo y este versículo, dentro de 10 años va a decir lo mismo que estamos escuchando hoy, porque la palabra de Dios no cambia. Entonces, eso es una decisión como iglesia que debemos llevar adelante de manera individual, cada uno de nosotros, cuando vemos que alguien está cometiendo un pecado, y más cuando son bien visibles. Entonces, una de las aplicaciones rápidas que nosotros podemos encontrar en este versículo 13 es que nosotros no debemos permitir que el mal comportamiento de otros enfríe nuestro compromiso con Dios.
Y esto es algo que ocurre permanentemente. Vemos al otro que no anda conforme al Evangelio y uno se desanima. No si es la primera vez, no si es la segunda, pero quizás años en la misma conducta, ya se ha hecho un patrón en la vida de algunos el andar desordenadamente. Y al que está del otro lado, realmente lo cansa, lo abruma. Por eso debemos estar tomados de Dios, bien cerca de Dios, y que esa situación no nos afecte más y que nos lleve a hacer solo lo que hay que hacer. Misericordia y volver a hablar. Misericordia y volver a hablar. Y tanto nos cuesta, pero que no nos desanime. Porque a Pablo no lo desanimaba. Él les estaba diciendo, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Pero en segundo lugar, en el versículo 14, lo que vamos a ver es una corrección que está buscando una restauración. Porque la corrección para aquellos que no trabajaban no era para dejarlos de lado, para descartarlos, para echarlos de la iglesia. No. El fin de la corrección es una restauración. Que puedan comprender su pecado, que puedan ver su falla, que puedan ver su transgresión frente a Dios. Y entonces serían restaurados. Y es muy probable, como decíamos hace unos momentos atrás, que al menos algunos de los ociosos que estaban ahí estaban presentes cuando se estaba leyendo esta carta. Es muy probable. Si eran parte de ese cuerpo de iglesia local, es muy probable, ¿no? Y si esto es así, ya en ese momento tenían demasiado como para avergonzarse, ¿no? Porque todos debían estar mirándolo de reojo. Ah, están hablando de los que no trabajan. Es aquel y aquel. Entonces el que no trabajaba ya estaba bien avergonzado, ya tenía demasiado ahí en la lectura de la carta, ¿no? Según algunos comentaristas, dicen que la cultura en general de Tesalónica era una cultura que tenía como conceptos bien básicos e importantes el concepto del honor y el concepto de la vergüenza. Lo tenían como pilares, ¿no? Entendían muy bien y lo tenían como cosas muy importantes a considerar. El honor de la persona y la vergüenza. Era algo que conocían bien. Y Pablo apela al concepto de la vergüenza para que se avergüencen por la conducta en la cual estaban llevando adelante. Si alguno no obedece a lo que decimos, dice el versículo 14, por medio de esta carta, a ese señaladlo, señálenlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Los tesalonicenses, cuando le hablaban de vergüenza y de honor, abrían los ojos, ¿no? Esto es lo que dicen muchos comentaristas. Entonces Pablo se ve que metía el dedo en la llaga, vamos a decir, ¿no? Pablo quería que estos ociosos experimenten verdadera vergüenza por su pecado. Que estén bien avergonzados por lo que estaban haciendo y por su conducta. Pero también pretendía que esa vergüenza nos llegue a un nivel tan grande que los quite del todo de esa comunidad o de esa iglesia. O sea, él pretendía que les dé vergüenza la conducta, pero que no sea tan fuerte como para que queden afuera, como para que se vayan directamente, sino que era algo que pretendía para que ellos vuelvan a ser restaurados y hagan lo que tenían que hacer. Él quería que cambien su conducta. Pablo no quería llegar al peor punto de disciplina, declararlos gentiles y publicanos, no era su fin. Y nunca debe ser el fin de la disciplina de la iglesia, querer rápidamente declarar a alguien gentil y publicano. Esto lleva un proceso de muchísimo tiempo y hay que agotar todas las instancias para que esto no llegue ahí. Por eso Pablo lo que pretende es que se avergüencen para que regresen.
para que tomen conciencia. Pablo propone avergonzarlos para que ellos experimenten esa clase de vergüenza que los va a traer al arrepentimiento. Eso es lo que busca Pablo. Y eso es lo que está tratando de decir. Señaladlo para que se avergüence. Ustedes saben muy bien quiénes son los que se manejan así. Ustedes saben muy bien quiénes son los que andan desordenadamente. Ustedes saben muy bien dentro de la iglesia quiénes son los que no trabajan, los que no quieren trabajar. Ustedes saben muy bien los que siempre tienen una discordia con otro hermano. Ustedes saben muy bien cuál es el carácter de cada uno. Ustedes saben muy bien porque son una iglesia y un cuerpo en Cristo, como cualquier iglesia. Entonces hay que actuar. Y Pablo está introduciendo de alguna manera la disciplina. No es castigo lo que quiere Pablo. Lo que quiere Pablo es una corrección amorosa, que empiece desde el avergonzarse. Ese aislamiento, vamos a decir, de la persona, o producirle, o buscar producirle como un aislamiento, ¿no? Tenía como propósito que reflexione la persona, que vuelva en sí, ¿no? Y que se arrepienta. Así que lo que nos está mostrando Pablo aquí, y que debemos nosotros recordar siempre, es que la iglesia no puede ignorar la desobediencia abierta, visible, dentro de la iglesia. Cuando hay un pecado tan visible, hay que atacarlo. Y a veces se solucionan otro tipo de pecados en la privacidad, digamos, ¿no? Entre dos personas o entre dos hermanos. Pero a veces cuando las cosas son tan claras y tan evidentes a todos, la iglesia no puede quedar callada porque estaríamos transgrediendo lo que Dios dice. La iglesia no puede ignorar la desobediencia abierta. Y la disciplina bíblica indefectiblemente se va a hacer pública, como nos dice Mateo 18, en el tercer paso de disciplina, cuando el pecado es persistente. Pero la manera de señalar a alguien que persiste en esa actitud de rebeldía, o en ese momento persistía en la actitud de rebeldía, después de haber leído esa carta en el medio de la iglesia de Tesalónica, iba a estar mostrando en el hecho de no relacionarse con esa persona. O sea, los que no trabajaban estaban escuchando esa carta. Se debían sentir avergonzados. Y lo que iba a pasar, la consecuencia de eso era que los demás ya no iban a andar con ellos. Eso es lo que está proponiendo Pablo. Que sufran el rigor de estar a un costado por su conducta. Eso es lo que está proponiendo Pablo. Y en este punto todo gira sobre el hecho de sentirse avergonzado en una cultura que veía como muy importante el honor y la vergüenza. Entonces, es como si para ellos la vergüenza era un horror, ¿no? Tener que sufrir una vergüenza pública. Y Pablo pretendía eso, para que puedan arrepentirse. Y este es uno de los dos ejemplos que da Pablo, ¿no? En donde se actúa de la misma manera. El otro lo tenemos en 1 Corintios capítulo 5, en donde Pablo de alguna manera también sugiere lo mismo en la iglesia de Corintios, con esta clase de disciplina. Para cualquiera que esté en una conducta incorrecta dentro de la congregación. O sea, no puede pasar desapercibida una conducta de este tipo. Porque si no, todos se hacen cómplices de esa conducta. No hay nadie entre vosotros, Pablo le decía a los corintios, que pueda discernir espiritualmente la situación que estaba pasando ahí. Bueno, es lo mismo que acá. Si uno no lo deja pasar y nadie exhorta al que está con esa conducta, entonces todos serán culpables en la iglesia. Pablo estaba esperando realmente que la carta le salga volver en sí a esas personas. Y no tener que ir más adelante en la disciplina. No tener que llegar a decirle,
gentil y publicano, porque nunca te has arrepentido, porque nunca has entendido, porque nunca has querido cambiar esa conducta, diciendo que sos de Cristo. El objetivo de Pablo nunca fue humillar a la persona, sino despertar su conciencia. Y esto es lo que debe pasar en las iglesias, hermanos, hoy día. Cuando vemos que un hermano anda en la cuerda floja por la situación que sea, debemos restaurar con espíritu de mansedumbre. Lo debemos hacer, somos responsables. Es una de las responsabilidades de los miembros de las iglesias, cuando otro está así. Pero el tercer lugar, el versículo 15, está hablando de un amor que no quiere destruir. Es un amor que no destruye, ¿no? Sino que quiere restaurar. Porque dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. No porque esté llevando adelante esa conducta, yo tengo que crucificar a la persona, ¿no? Sino que lo debo amonestar como a un hermano. Sigue siendo un hermano hasta que se vea lo contrario, ¿no? O hasta que veamos que sus frutos no son dignos de un arrepentimiento genuino en el tiempo, que no hubo forma de hacerlo volver en sí, que se agotaron todos los recursos y todas las charlas y siguen la misma postura. La idea clara de Pablo en el último versículo es que lo que debían hacer los hermanos con los que tenían esta conducta debía hacerse de manera como redentora, digamos, ¿no? No solamente como una corrección. Porque a veces la corrección se hace como para castigar a la persona. Y no es la intención de Pablo el castigo. La intención de Pablo siempre fue redentora. Para rescatar a la persona, para liberarla de ese pecado. La idea de Pablo en todo este pasaje va por ese lado. Él está diciendo todas estas cosas duras, el que no trabaje no coma, déjenlo de lado, no anden más con él, no se junten con él, pero todo esto es con el propósito de restauración. No es de castigarlo, no es de matarlo, no es de arruinarlo, sino de que sea restaurado. Él sabía que esa corrección mal dada, mal hecha, podía hacerse de manera que sea más un castigo, ¿no? Pero sin lograr rescatar del pecado a la persona. ¿Y qué sentido tiene? Enjuiciar sin buscar restauración. Ese siempre fue la idea en este pasaje de Pablo cuando empezó a tocar este tema. Buscando un equilibrio. Estableciendo firmeza, pero sin ser duro. O quizás un poco duro, pero bien sensible, porque está tratando con un alma pecadora igual que la de Pablo, igual que la nuestra, ¿no? O sea que no hay diferencia. Porque aun cuando hay corrección, la relación fraternal con los hermanos no se debe romper. No porque estamos en un proceso de disciplina, tengo que romper la relación con mi hermano. Sino que siempre tenemos que tener en mente que todo lo que se está llevando adelante, todo lo que se está haciendo en este proceso, vamos a decir, es para restaurar a la persona, para que vuelva al Señor. Por eso, este versículo final, el 15, es muy apreciado, debe ser muy apreciado por la iglesia, porque se debe aplicar corrección, pero cuidando siempre el alma y el corazón del hermano. De cualquier otra manera que se hagan estas cosas, van a salir a la luz nuestros pecados, van a salir a la luz nuestra forma de decir las cosas,
formas humanas, ¿no? Que son pecaminosas muchas veces, pero no van a salir las formas bíblicas para hacerlo. Y la forma bíblica es la que Pablo está presentando aquí frente a una conducta que no cambiaba de parte de algunos. El creyente que está en disciplina no es un enemigo de la iglesia. No hay que tomarlo como un enemigo de la iglesia, sino que Pablo dice, amonestadle como un hermano. Sigue siéndolo. Sigue siendo un hermano de la iglesia. Y siempre la amonestación debe ser con un espíritu de mansedumbre. Siempre la meta final es la restauración, no el rechazo. Ayer fuimos testigos de una situación parecida, ¿sí? Y da mucho dolor, porque no se amonestó con mansedumbre. Yo creo que el que lo hizo, una situación no puedo contar cuál, pero es algo así. El que lo hizo, creo que lo quiso hacer, quiero pensar, con mansedumbre y con amor. Pero realmente hubo una conjunción de... Dentro de eso hubo una entremezcla del carácter humano y entonces cuando se escuchó lo que se escuchó, uno dijo, qué triste que se manejen así. Hermanos en Cristo. Bueno, esto es precisamente lo que Pablo está diciendo. Vamos a amonestarlo, pero como a un hermano, como lo haría Cristo, ¿no? Entonces, una de las conclusiones claras sobre el final de esta carta es cuando cristianos que dicen serlo, ¿no? Porque si la persona dice que no es de Cristo, no podemos esperar un carácter cristiano, pero si está permanentemente presentando su vida como un cristiano, bueno, y se comportan de maneras que no son bíblicas, en ciertos casos es nuestro deber, como dice aquí, apartarnos de ellos. Esto lo vimos en el versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Esto es lo que dice el versículo 6. Pero también a veces hay que rechazar tener comunión con esas personas. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Es duro, pero que el Señor dice. Pero también dice que hay que reprenderlos fraternalmente. Y esto es lo que termina diciendo el versículo 15. Mas no tengáis por enemigos, de ninguna manera, sino amonestadle como hermano. Y si hubiera que romper definitivamente la relación con alguien que diciendo ser cristiano anda así, luego de muchas advertencias, así todo, esto no es algo que se pueda hacer sin la dirección de los líderes de la iglesia y de los pastores. No se puede quitar a alguien de la membresía de una iglesia local apoyados en un proceso desequilibrado, vamos a decir. O porque a algunos se le ocurrió, bueno, que quede fuera de la iglesia por su conducta, ¿no? No. Hay que tener mucho cuidado antes de que alguien salga de la membresía de una iglesia. Eso debe estar siempre encerrado en un proceso claro y siempre buscando la restauración. Por supuesto, quizás en algunos casos no llega nunca a la restauración y entonces, lamentablemente, habrá que decir gentil y publicano. Pero si se hace correctamente el proceso de restauración, tenemos la posibilidad que el Espíritu Santo pueda actuar en el alma de esa persona y el descarriado regrese a Cristo. Estos procesos en la iglesia siempre deben hacerse mirando a Cristo. Siempre.
Esta enseñanza final de Pablo no es solamente un mandato apostólico, es un reflejo del carácter de Cristo, porque Cristo hubiera hecho así, sin duda. Jesús confrontó el pecado con la verdad y jamás rechazó al pecador arrepentido. Jesús corrigió con firmeza, siempre, pero restauró con amor. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Hay que corregir a la persona. Y al final de cuentas es como si estuviera diciendo que sea con gracia y verdad. Amonestadlo como a un hermano. Con gracia y con verdad. Como haría Cristo. Así que cuando perseveremos en el bien, estamos caminando como Cristo caminó. Estaremos haciendo lo que Cristo hizo, ¿no? Cuando corrijamos con amor, vamos a estar actuando como Él actuó. Una corrección amorosa, mansa. Cuando el hermano caído necesite ser restaurado por la iglesia, estamos mostrando el corazón del Padre. No otra cosa. Y eso es lo que debemos hacer. A eso nos llama el Evangelio de Cristo. Entonces nos tenemos que examinar también, porque estas cosas van a venir si es que ya no están entre medio de nosotros. ¿Nos hemos cansado de hacer el bien? Mal, mal, porque Pablo lo dice en el versículo 13, hermanos, no canséis de hacer el bien. Quizás estamos evitando corregir a alguien por temor, puede pasar. O quizás estamos corrigiendo pero sin amor, a los golpes, a los tirones, no con mansedumbre, no con amor. Quizás hemos tratado como a un enemigo a quien necesita ser restaurado. ¿Por qué? Bueno, porque no anda conforme al Evangelio y a mí me molesta sobremanera. Cristo nos llama a que seamos una iglesia verdadera, que ama la verdad, pero que vive en la gracia, que ama la verdad, pero que lleva adelante esa verdad en gracia, en amor. Una iglesia firme, pero no una iglesia dura, sino una iglesia sensible, una iglesia que pueda pasar la mano por la espalda, con verdad, pero con gracia. Una iglesia misericordiosa, ¿no? Alguien dijo, la disciplina sin amor hiere, pero el amor sin verdad engaña. Solamente en Cristo ambas cosas caminan juntas. En Cristo. La verdad en amor y el amor en verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a reflejar a Cristo en todas estas cosas, porque Pablo estaba diciendo esto. Las cosas en las iglesias van a venir, los pecados van a aparecer, somos responsables delante de Dios si no llevamos adelante la función del atalaya, si no le mostramos su pecado, somos responsables. Necesitamos corrección y necesitamos ser corregidos también. Porque nadie está exento de ningún pecado en esta vida. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar y terminamos. Padre, ayúdanos, Señor, a poder ver tu verdad, a ver tu palabra, Señor, a poder aplicarla en nuestras vidas, Padre, a llevarla adelante, así como Cristo la llevaba adelante, Señor. Sabemos que Él era perfecto, santo, lo es, y nosotros somos pecadores, Señor, pero con tu gracia solamente podemos vivir en tu palabra, Señor. Te rogamos que así sea, te rogamos por cada alma, Señor, por cada familia y por aquellos que todavía están sin Cristo, para que tú puedas acercarlos a la cruz, Señor, y convertir sus almas. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.